cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Puritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Vamos hoy entonces con el tema de los contratos de arrendamiento de vivienda y también de local comercial. Todos en algún momento de la vida hemos sido o arrendatarios o arrendador y hemos escuchado o a lo mejor hemos tenido esa experiencia amarga de tener lo que llamamos un inquilino incumplido, de tener que iniciar un proceso que los abogados llamamos restitución o que los abogados no, que está en la ley con el nombre de restitución de inmueble arrendado y que es realmente un dolor de cabeza muy fuerte. Iniciamos entonces definiendo qué es un contrato de arrendamiento, qué diferencias existen con la vivienda y qué diferencias existen con un local comercial, que son abismales las diferencias y a veces por ese desconocimiento terminamos cometiendo muchos errores, sobre todo a la hora de hacer contratos de arrendamiento de nuestros bienes, en el caso de los bienes locales, de los locales comerciales, y terminamos haciéndolo como si fuera de vivienda urbana. Bien, la ley que nos habla del contrato de arrendamiento es la ley 820 de 2003, es una ley muy general que nos establece entonces el contrato de arrendamiento. Ese contrato de arrendamiento no necesariamente tiene que ser escrito, es una de las características, puede ser de forma verbal, a veces hay mucha angustia por parte de las personas de alquilé mi apartamento pero no tengo un contrato, entonces van y le dicen a uno, mire abogada, ¿yo qué puedo hacer? Ya estoy angustiado porque llevo acá yo no sé cuántos años y nunca he tenido el contrato con el inquilino y me da susto que después tenga alguna situación. Bueno, si bien el contrato de arrendamiento no necesariamente tiene que ser escrito, sí es de vital importancia que esté escrito. Y cuando les digo que no es necesario que esté escrito, me refiero a que si no está escrito, me tocará iniciar un proceso para demostrar que tenía ese contrato de arrendamiento. Y iniciar ese proceso es, por ejemplo, llamar a la parte algo que se llama el interrogatorio de parte, solicitarle a un juez que me permita interrogarlo y que arroje, que confiese que sí estaba ahí en mi apartamento como inquilino, iniciar un proceso pues con testigos para demostrarlo. Entonces a veces tener ese contrato de arrendamiento escrito me va a aliviar esos dolores de cabeza de que no tengo ese contrato, entonces tengo que demostrar que existió el contrato. Pero señor televidente, si usted no tiene contrato de arrendamiento con su inquilino o usted es un inquilino que igual es probatorio, simplemente es probarlo a través de testigos, a través de cualquier mecanismo que nos dé la ley desde el punto de vista probatorio, para definir que había un contrato de arrendamiento. ¿Qué ocurre entonces con esos contratos de arrendamiento? Nos ha establecido entonces la ley que el contrato de arrendamiento de vivienda, diferente al contrato de arrendamiento de local comercial, tiene, por ejemplo, las siguientes diferencias. Una diferencia que me parece muy abismal es que en el contrato de vivienda urbana, usted, a través del contrato, usted no puede subirle al inquilino después de 12 meses de forma arbitraria el arriendo. Está establecido en la ley que es conforme al IPC del año anterior, máximo el 100% del IPC del año anterior. Para que ustedes me entiendan, voy a poner el ejemplo del año 2018, entonces en el año 2018, si no estoy mal, estábamos en 3.8 el IPC, el ingreso de precios al consumidor. Entonces, si mi inquilino ya lleva un año y se renovó automáticamente el contrato, que es otro mito, que tengo que hacerle otra vez otro contrato de arrendamiento por otro año, no, se renovó automáticamente por otro año y una vez se renueva, me queda la duda entonces de cuánto le puedo subir, ¿cierto? Que es una pregunta muy común en las oficinas de los abogados. ¿Cuánto me pueden subir en el contrato de arrendamiento y cuánto no? Para que me lo puedan entender cuál es usura y qué no es usura, ¿cierto? Entonces ha establecido la ley que usted puede subir de acuerdo con el índice de precios al consumidor del año anterior, ejemplo 2018 3.8, puedo subir para el contrato de vivienda el 3.8.
Obviamente para el próximo año, los próximos años, los años venideros, tenemos que coger el IPC del año anterior y es lo que puedo subir. ¿Qué sucede con los contratos de locales comerciales? No se establece que sea el 100% del IPC, o si usted quiere el menos del 100% del IPC, del ingreso de precios al consumidor, sino que lo que se establece en el contrato de local comercial es que es lo que pactaron las partes. Yo voy a poner el ejemplo de la oficina que ocupo acá en el municipio del Peñol y la agencia de arrendamientos que tiene en su cargo o que es administra el centro comercial donde yo atiendo en mi oficina, tiene como base que cada vez que termina el contrato un 10%. Yo de pronto lo puedo ver exorbitante y ver que es muy costoso, pero si lo analizo que es en un local comercial, tranquilamente la ley me permite que si yo lo pacté en el contrato, me pueden subir, incluso no necesariamente el 10%, se podrá establecer el 20%, el 30%, pero recordemos, señor televidente, solo en locales comerciales. En vivienda es solo hasta el 100% del IPC, es decir, el IPC del año anterior, ¿cuánto fue? Y sobre ese IPC, menos del 100% o el 100% de ese IPC para vivienda. Para local comercial es lo que pacte las partes. Entre comillas, lo que pacten las partes, porque por lo general uno termina acogiéndose a lo que el dueño del bien, en el caso del local comercial, nos establece. ¿Qué ocurre entonces cuando ya queremos que nos entreguen un apartamento, queremos ya no seguir con ese inquilino? ¿Qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista jurídico? Señor televidente, ha establecido la ley que si un inquilino en vivienda, no en local comercial, en vivienda, lleva más de 4 años, concretamente 4 años o más, ese inquilino tiene derecho a una indemnización cuando usted le solicita que le entregue el bien. Y es que uno diría que eso no se compadece con el derecho, porque ¿cómo así que es mi bien? Estuvo ahí 4 años o más, y que yo tenga que, en el derecho, en ese tema de los contratos de arrendamiento se llama el desahucio. Yo tenga que pagar un desahucio de 3 meses. Es decir, usted con anticipación debió haberle enviado una cartica diciéndole, señor, yo ya requiero mi vivienda, entréguemela por favor y conforme a la ley yo le doy 3 meses para que usted consiga para dónde irse. Pero lo que llama la atención y que genera críticas de parte y parte es que el arrendatario tenga que pagarle a ese inquilino, el dueño del apartamento, de la casa, tenga que pagarle a ese inquilino un desahucio, no solamente de informarle 3 meses, sino también de indemnización de 3 meses. Es algo pues que nos trae concretamente la ley frente a los contratos de vivienda. ¿Qué sucede entonces con los contratos de local comercial? Con los contratos de local comercial nos establece la ley es que después de 2 años voy a tener un problema muy grande para solicitar ese local. ¿Y por qué voy a tener un problema muy grande para solicitar ese local? Porque hablamos de lo que es la prima de colocación. ¿Y qué es una prima de colocación? Voy a poner el ejemplo que alguien me alquile un garaje y ese garaje pues nunca se tenía como local, pues nunca tenía un nombre. Yo comencé a hacer hamburguesas, o comencé a hacer panes, lo que ustedes, el ejemplo que quieran, o vendí zapatos ahí en ese local. La gente comenzó a identificar que ahí vendían las mejores hamburguesas en ese municipio. Yo acredité ese local. Al acreditar ese local tengo derecho a una prima de colocación. Después de 2 años, cuando me pidan ese bien, va a ser solamente porque van a hacerle unas reformas al bien, porque se va a montar otro negocio, otra razón social diferente a las hamburguesas, a los zapatos, a las cosas que yo vendía ahí, porque la ley me va a proteger ese goodwill que yo hice de ese local, ese buen nombre. También en nombre técnico en mercadeo hablan del know-how, del saber cómo. Entonces no sería justo que yo acredite un local y después el otro viene, me pide el local y sigue haciendo las mismas hamburguesas. Bueno, señor televidente, agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de los derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchísimas gracias.